Listo, profe. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Jonier, por la presentación, por la apertura de esta sesión. Muchas gracias a todos los que sacaron el tiempo para conectarse. Espero pues que estas 2 horitas las hagamos como lo más eficientes posible y que ustedes se lleven una herramienta o unas herramientas útiles para su proceso de investigación. Más que la escritura de artículos es una consecuencia del ejercicio mismo de investigar, ¿cierto? Entonces, más que herramientas para la escritura, creo que son herramientas para la investigación que les va a facilitar, espero mucho, el proceso de investigación y de selección de estos artículos. Entonces, creo que no tengo, esperen un segundito, así sí. Ya aquí les voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla, si me escuchan bien. Voy a ponerlos aquí en el chat. Si ustedes tienen alguna pregunta durante el proceso, por favor, me interrumpen, escriben, levantan la manito. La idea es que lo podamos hacer como a manera de taller, es decir, que ustedes lo puedan también ir haciendo en los lugares donde estén. Si de pronto no tienen acceso a alguna o todavía no saben cómo acceder a sus bases de datos y demás, entonces Jonier nos comparte el video pues más adelante para que podamos hacer la réplica del taller. Quisiera saber si ahí están viendo mi pantalla. Alguien que me abra el micrófono, cuente. Sí, se la estamos viendo. Perfecto, mil gracias. Sí, buenos días, profe, se está mirando. Listo, Javier, mil gracias. Bueno, entonces voy a presentarlo así. Entonces dice, son herramientas tecnológicas para la escritura de artículos. Voy a usar esto y ponerlo aquí en el ladito. Bueno, entonces, pues esta presentación, en estas 2 horitas, vamos a mirar 2 aspectos. Yo sé que ustedes ya han visto las bases de datos científicas, ya saben cómo acceder, y para los que no, pues vamos a hacer ese recorderis rapidito. Y vamos a mirar una herramienta que se llama Tree of Science, que nos permite hacer esa priorización de artículos científicos. Ya como último punto vamos a tocar el tema de Bibliometrics. Bibliometrics es una herramienta web también que les va a permitir hacer como análisis de esa literatura científica. Bueno, entonces yo no sé a cuántos les pasa que estamos apenas empezando a hacer investigación y nos vamos a buscar nuestro tema de investigación en las bases de datos y encontramos tanta información que decimos por dónde empezamos. O a veces encontramos tan poquita información que decimos, bueno, de esto no se ha escrito nada. Y pues digamos que, en este momento en el que está la investigación, difícilmente podemos decir que no se ha escrito nada de algo, ¿sí? No estoy diciendo que no pueda ser, sí puede ser, pero difícilmente vamos a decir que no se ha escrito absolutamente nada. Entonces, ¿por qué es tan importante este primer encuentro con las referencias o con la información documental? Es porque cada vez que nosotros nos hacemos o nos planteamos una pregunta de investigación, pues siempre lo que debemos hacer es preguntarnos también qué se ha hecho de esto. ¿Sí? Muchas veces las ideas o las necesidades que nosotros tenemos en el territorio o las ideas de investigación, a alguien más se le ha ocurrido. Y es bien interesante porque uno tiene una perspectiva de cómo hacerlo, pero cuando uno va y mira a otras personas, pues a las otras personas se les ha ocurrido hacerlo, puede ser de lo mismo o de una manera diferente, ¿cierto? Entonces, eso va a enriquecer mucho más nuestro proceso de investigación.
Entonces, cuando nosotros nos encontramos así, tenemos mucha información, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues es donde nosotros tenemos que empezar a buscar alternativas para encontrar cuáles son esos artículos más relevantes y más importantes en nuestro área del conocimiento. Entonces, pues digamos que yo les puedo mostrar como la ruta donde se encuentran las bases de datos e información científica de la universidad. Sin embargo, creo que todas las universidades tienen una plataforma de bibliotecas y dentro de esas bibliotecas están las bases de datos. Profe, ¿puedo usar Google Scholar? Claro, puedo usar Google Scholar, puedo usar Dimensions, puedo usar todas esas bases de datos que hay ahorita de acceso libre sin necesidad de pertenecer a una biblioteca. ¿Cuál vendría a ser la diferencia? Que las bases de datos que nosotros, digamos, habitualmente conocemos, como lo que es Science Direct, Scopus, Web of Science, es que ellos tienen un sistema de organización de la información del cual nos permite hacer, tomar esa información y sacar métricas de allí y con esas métricas priorizar la información. Entonces, estas son las bases de datos más consultadas, sin decir que no son las únicas, ¿cierto? Nosotros aquí en Latinoamérica consultamos mucho Cielo porque la mayoría de nuestras revistas están indexadas en esa base de datos. Utilizamos mucho Scopus porque es una de las bases de datos que casi todas las universidades adquieren. Esto es un activo de las universidades, ellas deben comprarlo. Comprar el acceso a esa base de datos. Está Google Académico, que de alguna forma pues es libre, está Science Direct, que Science Direct, si ustedes ven aquí el logo de Science Direct, que es el mismo de Scopus, porque Scopus contiene a Science Direct, ¿sí? Entonces, toda la información que vamos a encontrar en Science Direct está contenida en Scopus, sin decir que sea la única fuente de información. Scopus abarca muchas otras bases de datos, lo mismo que Web of Science. Entonces, Scopus y Web of Science son bases de datos que capturan otras bases de datos, es decir, que cobijan otras bases de datos. Entonces, digamos que de las bases de datos más completas que tenemos es Scopus y Web of Science. ¿Cuál es la diferencia entre esta y Science Direct? Es que Scopus solo te trae los metadatos del artículo, mientras que Science Direct te trae el artículo, ¿sí? Los metadatos es que el título, el abstract, las referencias, las personas que publicaron, pues los autores, bueno, eso pues entre otras metadatos, lo mismo que Web of Science. Tenemos otras tres que son de acceso público. Está Dimensions. Esta es una base de datos que ha ido careciendo de una manera muy rápida en los últimos años. Está Google Académico y está el NCBI, que es como la base de datos para todo el tema de salud. Estas son de acceso público. Como les decía, la limitación de estas es la organización de los metadatos justamente. Entonces, claro, nosotros nos dicen, bueno, hay que investigar sobre X tema, sobre tal tema. Entonces nosotros empezamos de base de datos en base de datos y uno va buscando artículos así en Google y uno dice, este por el título me sirve y lo empieza a guardar en una carpeta. El abstract de este está como bueno. Y entonces uno se mete a Science Direct, sí, por ejemplo, a Science Direct, y Science Direct le empieza a recomendar a uno, y uno, este me sirve, este me sirve. Cuando menos pensamos, vean, estamos así de lleno, ya tenemos la carpetica, yo no sé cuántos se han sentido identificados con lo que les estoy contando, pero eso nos pasa a todos. Yo le digo turismo científico.
nos vamos de base de datos en base de datos, mirando a ver qué encontramos y cuando menos pensamos ya no sabemos ni cómo tenemos esa información ni cómo la vamos a gestionar. Uno dice a qué horas ver todos estos artículos, cuál de todos estos es más importante, todos se ven muy buenos, pero no tengo tiempo para gestionar toda esa información. Entonces la idea es justamente coger esa gran cantidad de artículos que nosotros podamos, los que más podamos, ¿sí? Y generar redes de citaciones. Resulta que los artículos se comportan como las redes sociales que nosotros usamos en Facebook, Twitter, Instagram. Esta es como digamos, cuando tú publicas un artículo científico, es la manera como tú te muestras, te vendes al público científico, a la comunidad científica, pero también es un instrumento que te permite citar o seguir a otros autores. Entonces, ¿cómo sea? Pues, ¿cómo es que nosotros obtenemos eso? Por ejemplo, nosotros decimos, vean, este artículo cita, es decir, en sus referencias tiene que cita a este otro artículo, cita a este otro, cita a este otro. Este artículo cita a este, pero también es citado por este. Entonces, miren que ya cuando los artículos ya van teniendo un tiempo, también empiezan a ser citados, ¿sí? Entonces, se nos va generando esta red de conexiones, una red de citaciones. Entonces, a partir de esta red o de esa topología de la red, nosotros podemos sacar estadísticas que nos digan cuáles son esos artículos más importantes. Porque miren que no siempre el artículo más citado, pues sí es muy importante, pero si está muy citado, muy probablemente sea muy viejito. Porque a medida que va pasando el tiempo, pues la gente lo va citando. Si es un artículo importante, lo va citando. Si es un artículo que marcó una diferencia, lo va citando. Y su índice de citación va creciendo. Sin embargo, esos artículos se van envejeciendo pues, con el curso natural de la investigación. Son muy importantes, sí, pues los llamamos clásicos, ¿sí? O artículos muy importantes, clásicos, que uno si está en un área del conocimiento debe de identificarlo. Están los otros artículos que generan altas conexiones o rutas dentro de la red, o sea que tienen una alta centralidad. Esa otra estadística de la topología de la red es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que lo citan y él cita a muchas personas de la misma red, de la misma comunidad. Entonces, estos artículos con un alto índice de centralidad también son muy importantes para nuestra investigación. Y finalmente, pues están esos artículos recientes que casi nadie, pues todavía no tienen muchas citaciones, pero que están muy conectados con estos artículos de alta centralidad y de alto índice de citación. ¿Sí? Entonces, miren que a partir de esa red, nosotros podemos generar conexiones y si nos alejamos un poquito, ver esos patrones de esa topología de la red y poder identificar rápidamente cuáles son esos artículos más relevantes. Entonces, pues de ahí nace una herramienta que se llama el árbol de la ciencia, o Tree of Science. Esa herramienta, que es lo que nos permite, a partir de esa red de citaciones, entregar de una manera fácil y rápida los artículos que son más importantes en el área del conocimiento que estamos estudiando. Yo pongo esto para acá. Listo, entonces el árbol de la ciencia te va a entregar tres momentos, ¿cierto? La raíz, que son esos artículos clásicos, seminales, los que están muy citados, que son muy importantes, pero que son viejitos.
Va a estar el tronco, que son esos artículos estructurales, lo que le dio fuerza a esa área del conocimiento, crecimiento. Y están las hojitas, que son los artículos más recientes. Miren que acá podemos trazar una línea de tiempo. Cuando nosotros hacemos investigación en un campo, es muy importante conocer esa historia, ¿cierto? Entonces nosotros a partir de esta selección rápida y precisa de los artículos importantes en nuestra área de conocimiento, podemos contar un cuento. ¿Cómo así que contar un cuento? Sí, yo podría decirles, por ejemplo, en mi campo, que es la metabolómica, yo podría decirles que la metabolómica nació en 1991 como tal, ¿cierto? Emergió ese título, emergió ese concepto de metabolómica en 1999 por el profesor Jeremy Nicholson de England College o London College, él acuñó el término para describir que eran todos esos cambios de los compuestos de bajo peso molecular, y haciendo un screening de todos esos compuestos se podría saber qué momento fisiológico patológico estaba en un organismo. Luego en el año 2000 aparece Oliver Finn. Oliver Finn ya acuña el término de metabolómica. Jeremy Nicholson dijo metabolómica con N. Oliver Finn como metabolómica, y ya es como la cuantificación y distribución de todos los metabolitos de bajo peso molecular en una muestra, ¿no? A partir de allí, entonces yo ya empiezo a contar un cuento de lo que son las raíces, el origen de mi área del conocimiento, y también cómo fue creciendo esa área del conocimiento y cuáles fueron esos autores más importantes para el desarrollo de los conceptos, para el desarrollo del área del conocimiento. Eso te va a situar en el pleno conocimiento de tu área, pero además te va a permitir identificar cuáles son esos vacíos del área del conocimiento en los que puedes empezar a explorar. Entonces, al hacer esto mediante análisis de redes o de citaciones, de redes de citaciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disminuir el sesgo en el intervalo de tiempo de consulta. Resulta que las bases de datos de nosotros tienen, las universidades compran, por ejemplo, del 2000, los últimos 10 años, el acceso a los últimos 10 años, entonces del 2010, pues al 2022, 10, 12 años, ¿cierto? Al 2022. O hay veces que las universidades tienen un rango un poco más grande, los últimos 20 años, más o menos desde el 2000 hasta el 2022, 20-22 años. Entonces, ¿qué pasa si yo solo busco en la base de datos? La base de datos solo me va a entregar a mi información desde el 2000 en unos casos, o desde el 2010 para otras universidades. Entonces uno dice, yo nunca tendría la posibilidad de encontrar el artículo de Jeremy Nicholson o de Oliver Finn que les acabo de contar si voy a buscar la base de datos de la universidad que tiene esa restricción de tiempo. Pero cuando yo hago la red de citaciones, yo puedo descargar del 2010 al 2020, pero dentro de cada artículo trae las citaciones, es decir, trae los artículos que me ha citado. Entonces, la probabilidad de que me aparezca dentro de las citaciones de los artículos que yo descargué la información de los del 2000, 2001, 1999 es muy alta, la probabilidad es muy alta. Entonces, me va a disminuir ese sesgo en el intervalo de tiempo, porque yo le estoy diciendo que me traiga estos artículos del 2010 al 2020, pero que además me traiga las referencias que se citan dentro de cada artículo para poder construir la red.
Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Por ahora yo les estoy contando por dentro cómo funciona, pero ya vamos a mirar cómo se hace. También pues va a disminuir el sesgo de las bases de datos indexadas. Al uno traer todas las referencias citadas, no importa el autor donde haya publicado, él se trae esa referencia. Y disminuye el rigor de las palabras claves. Entonces yo ya no tengo que hacer ecuaciones de búsqueda tan específicas que me salgan 1 o 2 artículos, sino que yo pongo mi tema en general y a partir de la topología de la red voy a priorizar la información. Entonces ahorita sí, ¿cómo se genera el árbol? Entonces miremos un proceso biológico. Yo cómo genero un árbol, voy, compro una semilla, voy y la siembro y espero a que crezca, ¿cierto? Tal cual. Nosotros vamos a sacar una semilla. ¿De dónde vamos a sacar la semilla? Esta herramienta funciona únicamente con 2 bases de datos y ya les explico por qué. Con Scopus y con Web of Science. Y el por qué es porque estas 2 bases de datos me permiten traer toda la información de los metadatos, incluidas las referencias citadas en cada uno de los artículos. Las otras bases de datos no me lo permiten. Entonces, si yo no puedo traer las referencias citadas dentro de cada artículo, pues yo no puedo construir una red. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a hacer la búsqueda en Scopus como en Web of Science. Luego sembramos la semilla. La semilla es abrir la aplicación, sembrar la semilla es abrir la aplicacióncita y adjuntar el archivo que descargamos de Scopus o de Web of Science. Y ya se genera el arbolito y ese arbolito pues yo ya puedo jugar con él. Vamos a hacer un ejemplo. Yo trato de hacer ejemplos con la información que tengan las personas acá. Para acá abajo. Entonces yo voy a entrar al campus de mi universidad. Quieren, mientras tanto, van copiándome cuáles son sus temas de investigación en el chat, a ver con cuál ejemplo trabajamos hoy. Mientras yo abro el campus. El chat. Alguien que se anima. Listo, compostaje con aire a presión. Entonces, ustedes siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Vamos a mirar acá, vamos a usar el traductor porque pues yo no soy pues todas las áreas, entonces pues acá. Compostaje con aire a presión, como se dice. Creo que está hecha así. Entonces vamos a coger el de Mariana, pues como la primera que escribí allí. Entonces dice, compressed air composting. Vamos a ver si ese término es el técnico que han utilizado para esa investigación. Entonces voy a ir a las bases de datos y voy a buscar Scopus. Entonces, por acá está Scopus, ingreso a Scopus. Todo este proceso lo pueden hacer ustedes desde las bases de datos de sus universidades, ¿sí? Aquí vamos a esperar que nos abra. Y a veces es demoradito, depende mucho del internet que tengamos. Y aquí ya me da la opción, entonces yo voy a buscar esta compressed air composting. Yo creo que
Estas dos palabras irían juntas, que es aire comprimido y compostaje, creo que sería una palabra aparte. Entonces, pues voy a buscarlo primero así sin comillas, voy a buscarlo primero así, a ver si sirve. ¿Qué tanta información tenemos de eso? Bueno, entonces dice que hay 9 resultados. Cuando tenemos una búsqueda con tan poquitos resultados, puede ser que, no sea la palabra técnica para el área del conocimiento que estamos usando, digamos que en español se diga compostaje con aire comprimido, pero puede ser que en inglés haya una palabra técnica para nombrarlo, ¿sí? Es lo más probable, porque uno decir que no se ha hecho nada de esto, pues uno tiene que estar muy seguro y buscar muchos sinónimos, ¿sí? Entonces, no sé, Mariana, si nos comparte sinónimos o cómo más se le dice a este compostaje. Miremos si nosotros buscamos compostaje. De compostaje hay 26.235 documentos. Esto, si hacemos la analogía entre un árbol y un bosque, pues esto sería un bosque, ¿cierto? Hay una cantidad de información en temas de compostaje. Entonces, aparte de aire comprimido, ¿será que hay técnicas de compostaje? Podría ser. Sí, podría ser. Pues aquí. Techniques. Pongámosle aquí. Miren que estos asteriscos, este asterisco al final quiere decir que me use todas las posibles terminaciones. Entonces, technique, technology, technologies. Entonces, todas las posibles terminaciones que tenga esta palabra. Vamos a buscar. Miren que de 23.000 nos bajó a 5.585. Nosotros tenemos una limitación en la plataforma que vamos a usar, que máximo nos recibe 500 resultados, ¿sí? Más de 500, pues no lo soporta no soporta el peso de toda la información. Entonces aquí lo que podemos hacer es que podemos ir acotando. Miren que aquí está que esta palabra aparezca en título, hasta keywords. Entonces yo le voy a poner acá que aparezca en el título, el compostaje. Busco, miren que ahí ya me baja a 1.300. Y entonces aquí también le voy a decir que las técnicas también aparezcan en título. Aquí ya me aparecen 216 documentos. Yo creo que con esos ya podemos trabajar. Como les digo, para la aplicación que les voy a mostrar hoy, el máximo son 500 documentos. Pero no son 200, o sea, no son 500 documentos exclusivamente. Y los que vamos a descargar serían 500 documentos más cada una de las referencias que cada uno de esos 500 artículos tenga dentro del artículo. Explico. Yo escribí un artículo sobre las técnicas de compostaje, pero yo referencié dentro de mi artículo a 50 artículos más. Entonces, en promedio son 50. Entonces, yo descargo esos 500 más las 50 referencias de cada uno de los artículos. Eso sería siendo más o menos 25.000. ¿Sí? 25.000 o 2.500. Es 2.500. 50. 0, sí. 5 por 5, 25. Sí, 2.500 referencias más o menos las que yo estaría analizando en la red. ¿Sí? Entonces, listo. Ya una vez nosotros tenemos entre 0 y 500 documentos como resultados, yo le voy a decir, mire,
seleccióneme todos. Aquí es muy importante decirle todos. No hacerlo desde acá, sino desde acá, porque a veces si le damos acá, me selecciona solo los de esta página. Esta página creo que es solo como 20. Entonces aquí, selecciónenme todos y lo vamos a exportar. ¿Qué vamos a exportar? Toda la información de la citación, toda la información bibliográfica, hasta aquí keywords, pues toda la información. Y aquí miren, en Other Information, me aparece otra información, me aparece incluya las referencias, ¿sí? O incluidas las referencias citadas, está en negrilla. Entonces, yo estoy trayendo todas las citaciones dentro de cada uno de esos 200 y pico de artículos que descargamos. Y aquí vamos a usar el tipo de archivo, entonces lo vamos a descargar en BibTeX. ¿Sí? Este es el pasito crítico, porque este es como si usted va y compra una semilla. Si usted me descarga en otro tipo de formato, probablemente la plataforma no se lo va a leer, ¿sí? Debe ser en BibTeX. Entonces, uno puede comprar semilla buena y semilla mala. Si uno quiere que le nazca el arbolito, va a comprar la semilla buena. No quiere decir que estos otros formatos sean malos, no, sino que la aplicación, la tierra donde yo la voy a sembrar, me recibe este tipo de extensión sin BibTeX. Vamos a exportar. Y él aquí se demora un momentico descargando. Mientras tanto, yo voy a ir a el enlacecito de la aplicación. Esta es la aplicacióncita que te crea el árbol de la ciencia. Profe, ¿nos puede compartir por favor ese link? Sí, claro que sí, ya. Está. Listo, entonces acá, miren que ya me descargó el otro. A ver. Scopus, sí, yo creo que ya me descargo. Entonces en descargas, miren que me aparece scopus.bib. Entonces, lo que yo voy a hacer es que miren que aquí me dice seleccione un .bib file, un archivo .bib. Entonces voy, selecciono el archivo como si estuviéramos apuntando un archivo en un correo y aquí ya le dice, mire, su carga está completa. Aquí está computando, está procesando datos. Sí, una vez él ya deja el letrerito del computando, yo ya puedo ir a cada uno de los sitios de acá. Es la importancia. Entonces, miren que él acá me muestra como unos indicadores bibliométricos sencillos. El primero es cómo ha sido la producción científica anual en el tiempo, en ese tema específico. Entonces, miren, uno puede decir, el primer documento que se tiene sobre las técnicas o las tecnologías en la investigación en, ¿cómo es? Espera, que se me fue el término. El compostaje, en el compostaje fue alrededor de 1934. Es el más viejito de los datos que tenemos. Posteriormente aparecen otras publicaciones en 1974, en la década de los 70, el cual fue incrementándose de manera exponencial hasta lograr un pico en el 2020 más o menos. Hay que mirar bien cuál es esta información. En el 2020
y ha tenido un descenso en los últimos 2 años, ¿cierto? Esto se puede deber a tal cosa, entonces uno ya empieza a dar como explicación a medida que va leyendo. Pero aquí les hacen un recorrido de cómo es esa producción científica anual. Yo puedo descargar esta historia de la publicación, puedo tomarle fotico. También me muestra cuáles son las revistas más populares o las revistas que más publican en ese tema. ¿Por qué? Porque si a partir de mi investigación salió un trabajo muy bueno que puede estar punteando lo demás, él me sugiere cuáles son esas revistas a las que yo puedo, pues en las que yo puedo publicar mi trabajo. Entonces, miren, esta Bioresource Technology es como 152 artículos que ha publicado en el tema. Waste Management es 28, Chemosphere 25, Clean Production, Journal of Clean Production 24 y así sucesivamente. Y ahí están las revistas que más publican en el tema. Y otra de las cosas importantes que nosotros queremos saber son cuáles son esos autores que más publican del tema. ¿Por qué? Porque esos son los que están en esa comunidad y son los que más le han aportado a esa comunidad. Esto es importante también porque, digamos, ustedes ahorita están haciendo un pregrado, pero el día de mañana ustedes quieren aplicar a una beca para irse a estudiar a otra parte del mundo. Entonces ustedes dicen, ay, no, yo quiero seguir con mi tema de investigación. Yo voy a escribirle a este autor, a este autor, a este autor, a ver quién me recibe. No seguro, pero también puede ser que ellos estén buscando personas y sobre todo personas de Latinoamérica son muy, o sea, en otros países, por ejemplo Estados Unidos o Europa, el tema de la diversidad cultural para ellos es muy importante, entonces no es tan utópico que vayan a recibir a un estudiante de Latinoamérica, al contrario, hay muchos programas para poder aplicar a becas, a esas estancias. ¿No? Entonces, pues uno aquí puede ver cuáles son esos autores que más, pues que son como autoridad en ese tema. Luego vamos a mirando el arbolito. Entonces aquí yo puedo descargar en texto, un CSV el arbolito. Entonces aquí está en la raíz. La raíz, recuerden que son los clásicos. Aquí tenemos artículos desde 1981. Entonces aquí está compostaje de animales. Hay palabras técnicas que son de acuerdo al área, entonces pues no las conozco muy bien. Bueno, entonces aquí están como los clásicos. Yo puedo seleccionar entonces, pues aquí puedo abrir la opción, o aquí seleccionar la categoría, si la raíz, el tronco, las hojitas. Entonces yo puedo seleccionar el tronco, aquí están los otros artículos. Entonces, ¿qué es lo que hace TOS? De esos 2.500 artículos que se descargaron, se hizo la red, él te dice, los 10 más importantes, los 10 clásicos más importantes son estos. Los 10 más relevantes que le dieron fuerza y crecimiento al área del conocimiento son estos. Miren que en el tronco ya hay artículos más. Ya hay artículos de 2017, 2009, 2020, bueno, hay de todito. Y ya pues estarían las citas que son como ya los más recientes, 2022, 2021, 2020, los más recientes que han dado o que han estudiado esa área del conocimiento. Miren este, por ejemplo, el primero del 2022. Tendencias recientes y avances en compostaje y vermicompostaje y las tecnologías de vermicompostaje.
es una revisión. Entonces miren que entrega artículos muy relevantes con el tema que nosotros estamos buscando. Miren este que es de gas permeable. No sé si ahorita que dijimos gas a presión o algo así, de pronto esta sea la palabra técnica, gas permeable. Entonces uno a medida de que va leyendo va encontrando también cuáles son esas palabras técnicas que se usan en nuestra área de conocimiento. Listo, entonces yo aquí si le doy clic a cada uno de estos, pues puedo, me hace la búsqueda aquí, entonces yo ya puedo encontrar el artículo, pues o sea, la aplicación me lleva también directamente a cada uno de los artículos. Y pues estarían las subáreas como las ramitas. Este Scopus nos permite hacer como las ramitas. Entonces yo le digo, bueno, de esas hojitas agrúpeme 3 diferentes ramas. Entonces yo le voy a dar al grupo 1, pero le voy a quitar la palabra compostaje, porque la palabra compostaje fue pues yo la escribí en la búsqueda. Entonces, miren, yo puedo mirar qué perspectivas se han creado en esa área del conocimiento a través de esta nube de palabras. Entonces, en la primera ramita, entonces me dice que van a hablar más de compostaje aeróbico, las tasas de tendencia, el gasto y las emisiones, hipertermofílicos, bueno, no sé, algo hipertermofílico, los efectos de los ensayos. Entonces, de esto me está hablando ese primer grupo. Una segunda ramita me está hablando es de, no sé qué es, medio, pues es una palabra técnica, entonces sabía qué es. Dice compostaje, nitrógeno, aquí slush, como fangos, emisiones. Bueno, el grupito 3 me estaría hablando más fuerte como fangos, sobre estas vermicompostaje. Entonces, cada una de las ramitas, aquí me muestra cuáles son esos artículos más representativos de cada una de esas ramitas y yo puedo escoger por qué perspectivas que yo me voy a ir a trabajar. Entonces, miren que esto me reduce mucho esa incertidumbre y ese sesgo del investigador también de mirar títulos y decir, ¿será que este sí es importante o no es importante? Y a veces le toca a uno leerse todo el abstract o a veces leerse todo el artículo para saber si sí le aporta o no al área de conocimiento que uno está trabajando. Entonces miren que con esta herramienta yo puedo rápidamente 5 artículos de la raíz, los más importantes, 5 artículos del tronco y 20 de las hojitas y yo ya puedo hacer una revisión completa de esta área del conocimiento sin necesidad de ir a buscar y a incurrir en ese sesgo del tiempo. Vamos a ver si, espérenme, yo les muestro por acá cómo aparece el tiempo. Miren que nosotros aquí tenemos desde el 2013 hasta el 2022. Es una ventana de 10 años únicamente. Sin embargo, en la base de datos, miren que me trae desde 1934 información. Entonces, por eso les digo que el hecho de que yo pueda descargar aquí todas las referencias citadas, o sea, de cada artículo, todas las referencias que citó cada artículo, eso me va a permitir a mí construir una red muy completa de toda el área. Yo quiero saber, muchachos, si hasta aquí van preguntas.
Profe, sí, yo tengo una pregunta con lo último que nos mostró del árbol en los subfields. Sí, Esos artículos que aparecen ahí hacen parte de la ramita, o sea, de los más recientes. sí, son los más recientes y son como perspectivas diferentes. Entonces uno dice, ah, bueno, hay una línea, un grupo de personas que están trabajando más en lodos, por ejemplo, en Larch. Eso sí, Larch sí son como lodos, algo así, como pantanos. Bueno, no sé. En el grupito 1 hay otro grupo de personas que son estos artículos que están trabajando más el tema de emisiones o menor o cosas hipertermofílicas. Y hay otro grupito que se enfocó más en el tema de menor y de, por ejemplo, aquí hay tecnologías, aquí hay emisiones de nitrógeno, entonces es otra comunidad la que está trabajando en eso. No quiere decir que las tres sean diametralmente diferentes, no porque estamos hablando de lo mismo, que es compostaje, pero cada comunidad tiene una perspectiva diferente. Voy a poner el caso mío para de pronto hacerme explicar un poquito mejor, porque como este no es un tema que yo maneje a diario, pues se me dificulta. Por ejemplo, yo puedo trabajar el tema de metabolómica, que es identificar todos esos compuestos que tiene una muestra, por ejemplo, en personas con cáncer y personas sanas, biomarcadores de personas con cáncer y personas sanas. Pero yo puedo trabajar cáncer de mama, cáncer de próstata o cáncer de colorectal. Entonces yo puedo tener diferentes perspectivas del mismo tema, pero diferentes perspectivas. Sí, esos son como lo que son las herramientas. Listo, profe. ¿Y eso que aparece allá arriba que dice minimum frequency es? Ah, estas nubes de palabras se convierten o se forman a partir de la frecuencia de las palabras que estén en el abstract y en el título. Entonces uno aquí le dice, no, por ejemplo, yo quiero que usted me mire una frecuencia de esas palabras, mínimo de 50 o mínimo de 100. Entre más alto pongamos esta rayita, pues más poquitas palabras nos van a aparecer en la nube, porque debe estar con una frecuencia mínimo de 100 veces en los artículos que tenemos, ¿cierto? Y a medida que la pongamos más chiquita, pues van a aparecer más palabritas acá, ¿sí? Y aquí el máximo número de palabras que aparezcan en la nube. Entonces, si por ejemplo yo ya le doy, por ejemplo, 221, miren que ya me aumenta más palabras y ya se va a ver como más atacadita la nube. ¿Sí? Pero pues eso es algo por lo que se puede eh, pues, jugar para ver cómo queda mejor la nube de palabras. Profe, la frecuencia ¿es en el artículo total o es solamente en el abstract? Ah, ya, no. Aquí es abstract y título, que es la información que nosotros podemos descargar de Scopus. Scopus no nos permite descargar el texto completo, solo los metadatos. Entonces, título y abstract y keywords. Entonces, esta frecuencia va a salir de título, abstract y keywords. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? Sí, profe. Sí, cuéntame. Bueno, profe, yo tengo una inquietud relacionada con la búsqueda en Scopus. Sí. Me corrige por favor si estoy equivocado, pero lo que pasa es que yo a veces busco información que en Scopus no aparece, pero al buscarla en otras bases de datos sí aparece. ¿Eso a qué se debe? No sé si yo estoy errado, de pronto es a la afiliación, digámoslo así, que debe tener cierta revista con Scopus o de pronto estoy buscando mal o estoy utilizando el algoritmo que no es. ¿A qué se debe eso, profe? Listo, gracias por esa pregunta, es muy importante. ¿Por qué?
porque resulta que cuando nosotros hacemos búsquedas en Scopus, yo no creo que sea por temas de que falten revistas. Scopus son de las bases de datos que más revistas asociadas tienen. Scopus y Web of Science son las dos como mega bases de datos que hay pues, para buscar literatura científica. Lo que sí puede pasar en Scopus es que, por ejemplo, si yo pongo una palabra y me quedó mal traducida, él no me va a encontrar información. Voy a hacer un ejemplo para hacer esto. Entonces, yo voy a hacer como si yo pensara que composting se escribe con doble P. Sí, y voy a hacer la búsqueda. Entonces él me dice, mire, no le encuentro ningún documento con eso. ¿Sí? Entonces puede ser que a veces nosotros escribamos o en la traducción utilicemos palabras que estén mal traducidas o que las buscamos en español. A veces nosotros decimos, no, pero es que estas bases de datos también indexan revistas en español. Entonces yo voy a escribir la palabra compostaje. Yo no sé si es con J, bueno, escribámosla como sea, mala ortografía, lo que sea. Entonces, me dice, encuentro eso. Entonces, claro, es de acuerdo a la información que yo ingrese, pues voy a tener el resultado. Por eso hay que estar muy pendiente de la ortografía en inglés. Recuerden que estas bases de datos es como si indexan revistas en español, pero esas revistas en español deben de tener los metadatos en inglés. Entonces, Scopus Web Science solo me va a aceptar búsquedas en inglés. Sí. Otra de las cosas que tengan cuidado es que a veces nosotros tenemos por defecto que la página nos traduzca lo que hay en la página. Entonces, eso también puede generar conflictos. A Scopus lo vamos a trabajar o vamos a hacer las búsquedas en inglés y debemos trabajar la página en inglés. ¿Sí? Por ejemplo, yo creo que por acá en los exploradores hay una parte donde uno le dice que traduzca siempre las páginas. Entonces, ahí es donde puede empezar a generar conflicto pues al momento de descargar información y hacer las respectivas cosas. Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Esa es una pregunta súper importante porque miren que el ejemplo que hicimos, composting con doble P, y a veces nosotros, por ejemplo, hay palabras que usamos en inglés británico y en inglés norteamericano que tienen una dicción diferente. Por ejemplo, flavor. El flavor que es como la combinación entre aroma y sabor, ¿cierto? El flavor. Flavor. Entonces yo puedo escribir flavor o flavor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que flavor es la palabra en inglés británico, mientras que flavor es la palabra en inglés norteamericano. Entonces, muchas veces, de acuerdo a la comunidad, yo voy a encontrar más una palabra que otra. Entonces, yo, por ejemplo, puedo escribir, si sé que ocurre eso, yo puedo escribir acá flavor or flavor. Aquí, por ejemplo, chocolate, ¿cierto? El flavor o el flavor del chocolate. Entonces miren que ahí ya me va encontrando los resultados. Cuando yo le pongo cualquiera de estas dos, flavor o flavor. Si pongo una sola, voy a poner la británica, que es la menos común. A ver cuántas me cuentan. Bueno, los 72 dicen flavor.
Bueno, porque Flipboard pues ya está como muy generalizado. Sí, yo creo que por lo que ellos en el mesh hay una partecita que es como sinónimos que uno debe también, o cuando se suben a las bases de datos, ellos ponen los diferentes sinónimos, pero hay palabras que no. Entonces hay que tener cuidado también con el uso de sinónimos. Bueno, ¿alguna otra preguntita acá hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a trabajar otra herramienta que nos permite ver esta primera parte de los análisis como bibliométricos o cienciométricos. Esa aplicación se llama Bibliometrics o BiblioShiny. BiblioShiny, la librería es Bibliometrics. Entonces, simplemente pues lo buscamos como BiblioShiny. Aquí hay que hacer un pedacito de código para poder abrirlo. Pero es bien sencillo. Miren, aquí yo entro a rstudio.cloud y en rstudio.cloud yo me puedo loguear. Perdónenme, yo me salgo porque pues estaba como logueada ya. Entonces yo le puedo dar login y loguearme con cualquier correo electrónico de Gmail. Me voy a devolver ese pedacito que lo pasé muy rápido. Aquí cuando yo le doy login, yo me puedo loguear con las cuentas de Google. ¿Sí? Entonces, con la de la universidad, con la personal, con la que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, me voy a loguear con la de la universidad. Aquí pues yo tengo muchas cositas de R porque pues es, digamos, el lenguaje de programación donde yo trabajo, pero pues yo aquí esto a ustedes les va a aparecer en blanco, todo en blanquito, entonces aquí simplemente le dan nuevo proyecto. Y el nuevo proyecto, miren que en la página de BiblioShiny me dicen cuáles son las dos lineecitas de código que debo de correr. Aquí igual hay videitos, pero esas son las dos lineecitas de código entonces, que debo de correr. Entonces, primero corro una y luego corro una. Entonces, aquí en paquetes, vayan a ver si copiando el código únicamente. Yo creo que primero nos toca instalar. Sí, claro. Entonces aquí en paquetes, pero aquí debe estar la necesito. Sí. Bueno, aquí en paquetes, yo voy a instalar Bibliometrics. Install Bibliometrics. Instalo. Se demora ahí un trecitico, mientras tanto ustedes van por un tinto. Profe, ¿nos puede compartir los links, por favor? Sí, sí, señora. Aquí en el RStudio, entonces instalan los paquetes y el necesito de Bibliometrics es esta. Demora un momentito porque él instala un montón de cositas. Pero miren que ustedes no tienen que instalar ningún software en su computador, nada, eso está corriendo ya.
Pues ahí termina ahí ustedes pueden aquí irse directamente a Bibliometrics o pues aquí ya está, creo que si buscan Bibliometrics también como tal, pues está Shiny, que es como la página. También se puede correr código en R, si yo soy más cacharrero, puedo correr cada una de las funciones y hacerlo pues yo mismo, ¿cierto? Pero pues mientras tanto no hay. Entonces lo primero que hacemos es instalar Bibliometrics, ¿sí? En R. Ya vimos cómo por aquí, install, ya termina. Install, y aquí escribimos Bibliometrics, install. No hay nada más. Y aquí ya luego sí copiamos esas dos lineecitas de código, que es library Bibliometrics, es decir, lo vamos a llamar y la otra que es BiblioShiny. BiblioShiny. Y ya cuando le doy BiblioShiny, él ya me abre una aplicacióncita como la que veníamos trabajando de Coruscant. A ver qué a veces demora. Y cuando uno lo abre por primera vez es demoradito, ya de resto no, pero lo pusieron más bonito. Listo, entonces acá carguemos los datos, ¿cierto? Carguemos los datos de esto, lo cambiaron. Si quieren hacer donación, esto es gratuito, entonces vean. Yo aquí me dices, voy a importar datos crudos, datos de Bibliometrics, o puedo usar un ejemplo. Entonces yo le voy a decir, no, yo te voy a poner datos crudos de Scopus, que fue lo que la misma búsqueda que yo hice. Entonces aquí voy a seleccionar la misma semillita de Scopus que hicimos ahorita, vean que yo ya no he hecho nada más, esa misma búsqueda, la que va a cargar. Listo, apenas cargue, ya le damos que comience. Entonces él aquí te resume la información que trajiste, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí? No. Bueno, entonces aquí, overview. Entonces yo puedo mirar la producción científica anual, la misma que me salió ahorita, me cogió 39, no me trajo la más viejita, pero aquí está la producción científica anual, las citaciones por año. Entonces yo puedo ver cómo han sido las citaciones de este tema por año. Esta tercera bueno, aquí por ejemplo está como que 3 campos, plot de 3 campos. Entonces como yo me imagino que es estos con quien publican, como de coautores, ¿sí? Y de temas. Coautores y temas. Entonces hay de composting quienes publican, de window composting, de composting technology, nature, life cycle, y todo esto. Aquí está cada uno. Bueno, las fuentes, entonces las revistas más importantes. Aquí uno le puede decir las 10 más importantes o las otras. Aquí está. Y pues estos grafiquitos sí son más bonitos que los de Science, pero pues son dos cosas diferentes. En el otro me está priorizando artículos y aquí pues ya es como mirar las grafiquitas. Por ejemplo, las que tienen más impacto y el impacto se mide de acuerdo al índice H, es decir, a las citaciones que tengan.
Estas son las revistas con más impacto. Esta me gusta mucho porque me muestra cuáles son esas revistas que van creciendo y cuáles son esas que se quedaron, ¿sí? Es como las revistas, las 5 revistas, bueno, las 7, las 7 principales revistas y cómo ha sido el comportamiento. Miren, por ejemplo, esta verdecita. Esta verdecita no publicaba pues como del tema, pero eso a partir del 2006 más o menos se disparó y va para arriba. Entonces me muestras como la dinámica. También con los autores, entonces los autores más relevantes, los autores que tienen más impacto, las afiliaciones, por ejemplo, las afiliaciones son las universidades. Es las universidades que más publican en el tema, ahí como para que ustedes digan, me voy para tal universidad. Esta, China Agricultural University. Ahí Mariana verá si para China o para University Technology o Malasia. Bueno, sí, sí, Malasia. Acá de Rutger. Sí, está como que se quedó ahí, no voy a publicar. Estaba disparada. De Ari, bueno, no sé cómo se pronuncia. Sí, porque es que China ahorita con ese problema con eso está. Bueno, en fin. Entonces ahí uno puede ir mirando como las universidades en el tiempo. Miren los autores a través del tiempo. Entonces uno puede mirar los 10 autores en qué años han publicado sus productos. Entonces, miren, por ejemplo, este Lee en el 2020 publicó 3 documentos relacionados pues, con el tema. Pues sí, China es como que ahorita la ciudad, perdón, el país que más publicaciones pues tiene, entonces los autores, bueno, los países más citados, aquí podemos mirar como, yo me estoy saltando pues porque si me voy uno por uno, bueno, ahí nos quedamos, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, social structure, por ejemplo, cuáles son las colaboraciones que se hacen en el mundo en este tema. Entonces, mire, Estados Unidos con, ¿qué país era este? Ahí al lado de Rusia. Sí, esto me deja ver la tabla. Entonces, aquí es, por ejemplo, Australia con Chile. Venga, lo organizamos por frecuencia. Entonces, Estados Unidos con Alemania. China con Australia, China con Estados Unidos, India con Hong Kong, España con Italia, Tailandia con Japón. Entonces aquí lo vemos en el mapa. Por ejemplo, miren que Colombia tiene una producción no, pues no tiene producción. O al menos, pues, si tiene producción, no ha sido en colaboración con otros países. Sí, no puedo decir que no tiene producción, sino que no, pues no hay colaboración como con otros países. Aquí pues las redes de colaboración, que esas sí me van a sacar, son los autores. ¿Qué autores trabajan con cuáles y en qué frecuencia? La frecuencia se muestra en el ancho del enlace, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que estos autores trabajan juntos y colaboran con estos otros autores. Por ejemplo, aquí hay un Sánchez. Aquí hay otra comunidad. Bueno. Miremos
presentation, concepto de estudio, mapa temático o las gráficas de concurrencias. Pues aquí te voy a mostrar cuáles son como las temáticas que más. Miren, aquí tiene como desarrollo, el grado de desarrollo, ¿sí? Las que más se han trabajado. Y pues las que menos se han trabajado. Esto es relevancia y desarrollo. Entonces estas son relevantes y desarrolladas. Y estas son las que menos se usan. Bueno, pues ahí tienen como para que jueguen como en cada uno de los datos, pues yo les quiero compartir. Pero todavía no me lo han dejado. No, dentro de poco sale un artículo que hicimos acerca del flavor del cacao y trabajamos todos estos análisis bibliométricos. Entonces, es muy bonito porque uno empieza a dar una interpretación de cada una de este comportamiento y es como conocer aún más cómo se comporta pues la comunidad científica en la que uno se está moviendo. ¿Sí? Esto les permite hacer incluso vigilancia tecnológica en cuanto a qué productos han salido, qué tecnologías se están utilizando. Entonces, esto también como para hacer vigilancia tecnológica. No sé si tienen aquí alguna preguntita. Profe, yo me perdí un poquito, fue al momento de entrar a esta página. Listo, vale, volvemos. Entonces, nosotros, voy a volver a hacer el ejercicio hace rato. ¿Sí? Para entrar a esta página, yo necesito dos cosas. Una, escribir 2 lineecitas de código. Y ese código se escribe en una página que se llama rstudio.cloud. Si yo le doy a rstudio.cloud, a ti te va a salir esto. Te va a salir esto. ¿Sí? Entonces tú lo que haces es que tú te logueas y para loguearte puedes usar algún correo de Google. ¿No hay las Entonces, plataformas de pago? no, es libre. Todo lo que les muestro es libre. Yo no uso nada, pues ningún software privado desde que se puede hacer con software libre. ¿Sí? Más bien, si uno quiere, pues hay los mismos desarrolladores dicen, si quieren donen pues como para mantener esto. Entonces, aquí tú ingresas al RStudio Cloud y en el RStudio Cloud tú te puedes loguear con cualquier correo electrónico de Gmail. Entonces, digamos que yo voy a entrar con el de la universidad. Aquí me aparecen muchos proyectos, pues porque, como les decía, este es mi lenguaje de programación. Entonces, yo programo todo aquí en él. Entonces, le doy nuevo proyecto y aquí me dice el nuevo proyecto en el RStudio. Y esa aplicacióncita se llama Bibliometrics o BiblioShine. Entonces, yo simplemente busco BiblioShine. Me aparece BiblioShine y de Bibliometrics. Para acá. Entonces, aquí en el RStudio, en el RStudio, pues me aparece la consola, como si yo fuera a programar algo. Entonces, aquí en Bibliometrics, en la página de Bibliometrics bajo y me dice, mire, ¿cómo correr BiblioShine? Entonces, primero instale la librería Bibliometrics o el paquete Bibliometrics. Entonces, yo me voy aquí para el RStudio y le digo instalar
packages, primero packages, y en packages le doy install. Y aquí escribo biblio, y aquí ya me aparece bibliometrics. Y lo instalo. Él se demora un ratico. Una vez se instala, demora un ratico, escribo primero esta lineecita y le doy enter. Y luego esta lineecita y le doy enter y ya te abre la aplicación. Profe, esto se debe hacer cada vez que se cree un nuevo proyecto. Sí, sí, esa sí es la limitación, pues que cada vez que uno vaya a subir datos nuevos, pues hay que hacer estos 3 pasitos. Pues la instalada del paquete, yo puedo dejar ese proyecto ahí y ya luego no tengo necesidad de volver a instalar hagamos el ejercicio. Ya está terminando de instalar, apenas termine de instalar, cierro todo y me ingreso a ese proyecto. Entonces yo aquí le voy a poner, por ejemplo, al título de este proyecto le voy a poner BiblioShine, abrir BiblioShine. Es abrir BiblioShine. Entonces así le puse a mi proyecto. Entonces espérenme que termine de cargar porque pues ustedes vieron que instala muchas cositas. Listo, aquí ya quedó. Listo, entonces aquí ya quedó instalado. Y aquí me dice, corra esta lineecita, ya copiadita toda. Ahí estoy llamando la línea. Y luego, con esta, abro la aplicación. Ya, o sea, yo copio eso, le doy enter y ya me abre la aplicación. Listo. Y aquí, pues le doy datos, aquí sí ya todo es con clics. Entonces aquí datos. Cargar datos. Datos crudos. Provienen de Scopus. Y cargo el mismo archivito de trabajo para que descargamos de Scopus. Ya dejamos empezar y aquí ya empiezo a jugar con todo esto. Listo, digamos que ya que me fui y me tomé el tinto y esto se me puso gris y se me salió. Eso puede pasar. Si ellos no ven actividad, se salen, ¿cierto? Entonces, digamos que también me sacó de RStudio, me sacó de todo. Entonces yo vuelvo al RStudio. Vuelvo al estudio. Él ya me abre acá y miren que yo tengo un proyecto que creé que se llama Abrir BiblioShine. Entonces, como yo ya instalé la librería en este entorno, yo lo único que necesito ya aquí hacer es copiar las 2 lineecitas de código. Ya no necesito instalar nuevamente la librería, sino solamente abrir las 2 lineecitas o copiar las 2 lineecitas, que es library. Y ahí el mismo este se fue. Y luego ya. Entonces ya no tengo que instalar, sino solo
copiar las dos lineecitas que aparecen. Es porque me las sé, entonces pues ya abrir el geometría. Ya. Pues aquí abajo está la hebra y pues ya estas dos lineecitas. Ya me abre acá. Bueno, ¿alguna pregunta? Igual ahí les queda el video, porque a veces uno pues está haciendo como clic, sino, a ver, la otra pregunta ahí. Yo, pues yo realmente espero que les sirva mucho estas, voy a dejar de presentar. Pues yo espero que les sirva mucho estas dos herramientas, realmente son muy útiles, muy utilizadas en revisiones de literatura, en artículos de revisión, a ver eso sí se los puedo mostrar con compartir pantalla. Para que, por ejemplo, bueno, esta fue pues uno de los primeros artículos que publicamos cuando se estaba desarrollando el algoritmo, pero ya es una herramienta muy bien posicionada pues como en el mundo académico, ambas. Les voy a mostrar varios artículos que están publicados en revistas top. Revistas top que aquí está la aplicación. Pues como por mostrarles algunas. Entonces, esta, por ejemplo, es en Scientific Reports, este es un Nature. Entonces, pues esta es una revista Q1, ¿sí? Y aquí pues está usando todo el algoritmo que les mostré, tanto el árbol de la ciencia. Se escoge los clústeres, este es para escoger las ramitas, ¿sí? Y esto se modeló con física teórica. Entonces, pues ya son algoritmos que son complejos, que están muy bien validados y que se muestran una aplicación muy sencilla. ¿Sí? Entonces, pues que es la que ustedes utilizan con el árbol de la ciencia. Este es una Q1 también de Taylor and Francis, pues de la base de datos Taylor and Francis. Pues se utilizaron dos software, uno es Tree of Science y el otro es Ryan, que es como para hacer aprendizaje de máquina y seleccionar artículos con aprendizaje de máquina. Esta es el Nature.
Este nos lo publicaron este año, que ya es de la aplicación como tal, de las aplicaciones, el de Tree of Science. Esta es de la Universidad de Alberta, en California. Está categorizada en A12.index. Estas son las descargas que hemos tenido en los últimos meses y esto se publicó en agosto. Y este es usando Web of Science y este es usando Scopus. El otro es este. Este también es de la Universidad de Alberta, es la misma. Este es otro. De Alberta. Y este es la aplicación de Tree of Science, el de la aplicación de Shine que ustedes tienen. Porque esa es una pregunta muy frecuente, profe, ¿qué tan validados están esos algoritmos? Súper validados, están publicados en revistas top. ¿Sí? Entonces, pues sí, eso sí les quería mostrar para que pues ustedes vean que es son ya, digamos, algoritmos muy posicionados. Lo de BiblioShine y los desarrolladores sí son españoles, europeos, pero también aquí tienen toda la documentación. Está toda la documentación y los artículos que han publicado, pues validando los algoritmos usados. Bueno, no sé si voy a mirar el chat a ver si por aquí hay. Cristian pregunta que si es de pago, no, nada aquí es de pago. Por favor, diligencia de asistencia. Además, también para poder, me imagino que enviar el enlace del video y demás. Bueno, si no hay más preguntas, pues agradecerles la participación. Cualquier duda, me pueden escribir al correo de la universidad, marta.zuluaga@unad. También si utilizan los software, yo sí les pido que pues que nos citen, porque pues para nosotros es importante tener, ya les copio aquí el enlace del artículo para que lo puedan ver, lo puedan descargar. Entonces, si lo usan, pues y van a publicar, pues les agradecería que nos citen también. Aquí está el enlace del artículo. Y ahí se explica el paso a paso también en ese artículo. Bueno, muchas gracias a todos. No sé, Jonier, si da cierre. Sí, profe, no, pues de primera mano agradecerle por brindarnos este módulo súper importante para que los chicos conozcan un poco de estos buscadores y de la forma como pueden estructurar un árbol, que es una analogía muy bonita para la investigación, ¿cierto? Listo, ¿no? Agradecerle también a los muchachos por la participación. Recuerden diligenciar la asistencia. Y también me preguntaban el tema de las grabaciones, que dónde están. Están en nuestro canal de YouTube. Ahí el día viernes se sube la grabación de la semana. Entonces los invito para que nos sigan en dicho canal. El canal se llama Rexy No Risaralda. Así ponen en YouTube Rexy No Risaralda y ahí pueden encontrar todas las grabaciones.